Bienvenido al Mito del Ser Humano. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Hoy estoy aquí con un querido amigo, con Antal, y vamos a hablar de uno de los temas, siento yo, más importantes, tanto para este proyecto de imaginación colectiva de todo este proyecto, y también para nuestras vidas personales y colectivas. Antal se dedica a la meditación, a enseñar a la presencia, estar más presentes. Y antes que nada, Antal, muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo. Gracias Muchas a ti, hermano. gracias. Y Muchas me gusta gracias. empezar, Antal, las conversaciones preguntándote, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces ahora? Mm, mm. Con una profunda depresión y asco a la realidad. Sí. Con una profunda insatisfacción y sin sentido de qué carajos hacemos en el planeta como humanos. Con un sinsentido del sistema, de la civilización, pues de todo el paradigma humano. Y pensando que la solución la iba a encontrar, o la plenitud o la respuesta la iba a encontrar en la naturaleza, al irme a la naturaleza, a una aldea donde pues no había ninguno de los paradigmas sociales en donde crecí en Guadalajara. Um, no se usaba dinero, no había electricidad, no se comía sal, azúcar. Y yo pensaba que ahí ya iba a encontrar la libertad de el sufrimiento. Y me di cuenta que no, que a donde me fuera me lo llevaba. Y después de ahí volví a México y mi padre salió de un retiro de meditación. Lo vi muy, muy transformado. Me metí inmediatamente y al quinto día del retiro dije, ya está. Esto es lo único que me interesa cultivar el resto de mi vida. No me interesa absolutamente nada. Nada de nada. En ese momento, ahora ya hay otros intereses, pero en ese momento era como descubrir la plenitud de estar presente y consciente por un minuto. Quiero hacerlo un día, y si puedo hacerlo 2 días, maravilloso. Y si me puedo quedar en el avión, perfecto. Y sí, pues por ahí comenzó, como por un gran rechazo a todo el mundo externo. Y, al no encontrar en ningún espacio, ninguna fuente, esa agua que necesitaba, y de pronto encontrarla adentro, fue como, perfecto, ya está, es adentro. Sí. Ya después aprendí que de adentro la tomas, pero luego también hay que ir para afuera. Sí. No te puedes quedar adentro nomás ahí gorgoteando tu fuente. Hay que ir para afuera. Pero sí, así Sí. comencé, hermano. Qué importantes son estas crisis, ¿no? Yo también mi historia viene un poquito de ahí Mm, y siento que tal vez como humanidad estamos transitando por un momento así, ¿no? mm, Como lo dice en el budismo zen, ¿no? Como un momento kensho mm, a nivel planetario, ¿no? De mm, sufrimiento, de dolor, de lo que está sí. pasando ahora en la humanidad. Yo tomé contigo hace algunos meses un retiro muy bello de un proyecto que imaginaste y que creaste y que para mí fue súper transformador. Platícanos un poquito de biojuego. Mm. ¿Qué es biojuego, Antal? Biojuego, pues es una síntesis de todas las prácticas, bueno, no todas, pero las principales que me ayudaron a encontrar esa fuente que estaba buscando adentro, que son el silencio y la presencia, el sonido a través de la voz y el movimiento a través de la posesión por el sonido. El movimiento libre en posesión por el sonido. Um, sí, pues sí, básicamente, eso es el biojuego. Sí. Un pequeño colectivo de, pues,
las medicinas principales en mi vida, Ujú. lo que me sacó a flote. Sí, Sí. bellísimo, mano. Ujú. Oye, hay una pregunta que yo me hago mucho y quiero ver tú cómo lo ves. ¿Cómo ves que es la relación para ti entre la percepción y la imaginación? ¿Qué relación crees que hay ahí? Ujú. Siento que la percepción es como un tipo de semilla, agua y sol. Y la imaginación es un terreno fértil. Ujú. Hubo algo que comencé a explorar. mm, No me acuerdo qué número de retiro fue, pero en un retiro ya, pues, adelantito, no sé, 8 o 10 retiros. En algún momento comencé a entrar en un estado en el cual las imágenes, los pensamientos dentro de la pantalla ya no se proyectaban como blurry, ya no se proyectaban como borrositos o escurridizos, ¿no? Que suele suceder. Pues tú tratas de meditar y los pensamientos te distraen, pero en realidad no los ves. Zup, vienen, pasan, se van y si les quieres poner atención se difuminan. Ujú. Y hubo un momento donde el pensamiento surgía, pero ya como casi como algo sólido, Mm. real. Ujú. Y, y me di cuenta como al ponerme atención en alguna de esas imágenes, es como si le diera literal agua y sol a una semilla que ¡zup! Se sembró en un momento que no me di cuenta porque va rapidísimo. Ujú. Y el simple hecho de sostener ahí mi percepción hacía que esa imagen tuviera vida y creciera y Mm. se transformara. Y de pronto si alguna semilla de mi inconsciente se unía a eso que estaba percibiendo, ah, se multiplicaba eso que estaba percibiendo, se daba una forma. Mm. Am, e incluso si mi intención, no solo mi inconsciente, sino también si mi intención consciente se metía en el juego, podía también modificar esas imágenes, podía modificar también, pero ya no como algo ahí borroso, sino como algo casi como sólido, una Mm. plastilina que se movía dependiendo a lo que mi inconsciente tiraba de semillas o mi consciente voluntario Ujú. pusiera de semillas, Mm. unido a mi percepción en esa creación dentro de esta, pues yo le llamo pantalla, que Ujú. realmente nunca le he encontrado un límite, nunca le he encontrado un borde, pero al principio era como una pantalla blanca, nomás como un espacio blanco. Mm. Um, y entonces sí, de alguna manera como que esa fue mi primer revelación o contacto con respecto a el vínculo entre percepción y la imaginería, ¿no? Como todo esto que antes de ese momento yo llamaba pensamientos. Ujú. am, y después me di cuenta que eran algo pues casi tan sólido como esta imagen que ves en este momento, ¿no? Ujú. Mm, Wow. y bueno, de ahí empezaron luego a abrir como más puertas y más percepciones del vínculo. Y luego ya se metieron temas muy locos, deidades y Mm. entidades y cosas muy locochonas. Ujú. Pero todas con una relación entre percepción, intención, inconsciente
y el objeto de Mm. percepción, Ujú. ya sea dentro de la pantalla o dentro de una dimensión que también parece ser la pantalla, pero es una dimensión distinta. Ujú. Um, ujú, Algo que yo exploro, que exploramos, es el tema de la imaginación colectiva, de cómo retomar esto que antes hacíamos como de forma rutinaria, que era reunirnos en el fuego, vernos cara a cara, ¿no? Tener diálogos presenciales y soñar, imaginar con el futuro que queríamos, ¿no? Con las posibilidades de nuestro territorio, todo esto. Desde esta óptica que me acabas de contar, ¿cuál crees tú que sería entonces como la relación de la percepción con la imaginación colectiva? Tendríamos como que de cierta forma tener que como modificar nuestras percepciones colectivas para poder llegar a un imaginario colectivo grupal. ¿Cómo, mm, cómo ves tú esto ujú, desde tu experiencia? ujú, ujú. Sí. No he explorado mucho esos pensamientos. Mm, Um, sí he navegado que me imagino que estás bastante familiarizado con la palabra egregor. ujú, Um, he navegado, pero meramente en explorar, más que en querer cambiar, en explorar cómo es mi realidad cuando me enchufo a un egregor, cómo es mi realidad cuando me enchufo a una creencia colectiva. ujú, Um, y cómo, bueno, a ver, no, puede que sí haya un ejemplo de un intento de cambio. Me sucedió con las relaciones de pareja, ¿no? mm, Empecé a sospechar que el egregor eh, a través del cual se accede con la palabra clave marido y mujer, mm, pues es un egregor, no es un inconsciente colectivo lleno de un montón de sufrimiento, ¿no? ujú, Y se me hacía muy loco, ¿no? Cómo las relaciones pues podían ser maravillosas, pero en cuanto entraban en ese egregor ya todo se iba al carajo, ¿no? ujú, Y no solo marido y mujer, ¿no? También ya novia, novio, incluso hasta pareja, ¿no? Y, y con Belén, mi equipa, ujú, am, cuando llegamos al punto de decir qué somos, dije, seamos equipo, güey. Busquemos otro egregor, güey. No, ujú, no quiero volver a meterme en ningún egregor mm, parecido, ¿no? ujú, Entonces, so far ha ido muy bien. No sé si tiene que ver con el no haber entrado en estos egregores mm, de posesividad, de competitividad, ujú, ¿no? De lucha de poder ahí interna. ujú, O si simplemente porque así fue el karma o así es nuestra configuración astrológica y la llevamos muy bien, no sé. mm, Pero sí, podría ser quizás un ejemplo de un intento, tal vez no de cambio, pero sí de sustitución de un inconsciente colectivo. ujú, Ya que, pues sí, no sé, siento que luchar contra un egregor ya solidificado por miles de millones de humanos es entrar allá a los guamazos con Sansón, ¿no? ujú, ujú, Um, pero en verdad, pues hay espacio infinito para crear infinitas posibilidades. ujú, Um, y quizás también de ahí viene un poco el videojuego, mm, como surge como una necesidad de crear un algo que, que enseñe una misma finalidad que tienen todas las finalidades de las prácticas de las enseñanzas místicas antiguas, ujú, pero con una cautela muy, muy específica en el dogmatismo y en el sectarismo, mm, ¿no? Como poner todo de mí para que si se crea un egregor videojuego, que, que no caiga, que no entre dentro de estas creaciones. ujú, Más mi intención no es pelearme con las creaciones, no me peleo ni con el budismo, ni con el cristianismo, um, porque pues ¿cuándo voy a poder contra ellas, carnal? claro. Imposible. Um, y entonces pues sí, quizás la relación del,
de este inconsciente colectivo o de esta imaginación colectiva con la percepción, pues tiene que comenzar desde la propia experiencia de saber que se puede crear, ¿no? De saber que sí podemos crear egregores, sí podemos Ujú, crear mundos invisibles que después se hagan visibles. ujú, Mm, ujú. Me encanta este ejemplo que dices porque tocaste otro de los pilares que nosotros exploramos, que es el poder de la palabra. Al tú decidir evitar este egregor de nombrarse marido y mujer, ¿no? Que ya implica toda esta carga, ustedes como que desactivaron de cierta forma ese egregor solo por el hecho de, de evitar esa, pues esa terminología, ¿no? Esa mm, palabra, como, mm, y cómo las palabras en sí por sí mismas llevan una carga bien mm, fuerte, ¿no? Traen poder, las palabras por sí mismas tienen mm, poder y cargan todo esto que decías, ¿no? Estas historias mm, de miles de años, ¿no? De mm, cientos de generaciones, ¿no? Las han ido cargando. mm, Y las palabras también nos llevan a las historias, ¿no? mm. Eh, ¿Cómo crees tú que puede servirnos la práctica de la meditación para notar nuestras historias internas, nuestras narrativas, tanto personales como subjetivas, como las narrativas, no sé, políticas o culturales, o Mm, todas estas historias que nos cuentan? mm, mm. Ujú, Sí, justo tiene relación con tu primer pregunta ujú, o con mi primer respuesta. Am, Me he dado cuenta que en el día a día crecemos, aprendemos, nos desarrollamos, actuamos, ujú, vivimos, sobrevivimos. Y, y todo esto está siendo dirigido por nuestras historias, por nuestro inconsciente. Un poco como cuando el oráculo le dice a Neo, pues no, güey, tú no decidiste si querías o no querías el dulce o si te querías o no sentar, güey. Tú crees que estás decidiendo ahorita, güey, más bien, o sea, estás solamente dándote cuenta por qué lo decidiste, ujú. ¿no? Como Sí. todo eso ya lo decidió nuestro mundo interno, todas nuestras historias, ¿no? Este inconsciente. Ujú, Ahora, este inconsciente hace un poco lo que te comentaba de tirar semillas, poner agua y poner sol, tirar ujú, semillas, poner agua y poner sol, tirar semillas, agua, sol, y se están gestando continuamente sembradíos de nuestras historias. ujú, Pero en el momento en el que entra la conciencia en el plano, en el momento en el que este derroche continuo de sol, agua y semillas dentro de la pantalla fértil de la imaginería, ujú, en el momento en el que se corta ese flujo continuo y entra la conciencia, ujú, lo primero que pasa es que se detiene el derroche. Es ujú, lo primero que pasa. Se detiene el derroche de generación espontánea, nomás porque sí, de todas las historias del pasado. ujú, Lo segundo que pasa es que esta conciencia se da cuenta que no está decidiendo nada. Y ese es un momento aterrador. ujú, Es muy aterrador. Ser consciente de que eres un autómata es aterrador. Pero por lo menos ya se convierte solo en una película de terror que está enfrente de ti. Ya no estás dentro de la película, dormido. Porque antes de eso estabas dentro de la película dormido. ujú, Cuando por lo menos ya entró la conciencia, ya entró un espacio que separa la película de terror de ti. ujú, Y es aterrador, pero por lo menos ya hay un primer espacio ujú, entre el granjero, las semillas, el agua, el sol y, y el campo fértil. ujú, Pero no dejas de ser un autómata. Simplemente te diste cuenta. ujú, Mas sí ocurre algo muy bello. Y es que mientras el consciente, mientras la percepción pura se sostenga despierta,
y al siguiente instante se siga despierta y al siguiente instante siga despierta y al siguiente instante siga despierta, todo el granero que tenía el inconsciente ahí, todo el cúmulo de leña que tenía, todo el agua, todo el sol que tenía para seguir multiplicando, se le empieza a acabar. Tenía un chingo de semillas de una cualidad y las estaba aventando y tú las estabas fertilizando, haciendo crecer y luego tenías más semillas, las aventabas al granero, tirabas otra vez, las aventabas al granero, pero de repente ya simplemente se detuvo el proceso de darle un espacio fértil a esas semillas. Las semillas se empiezan a podrir, las semillas se empiezan a deshidratar y a desintegrar. La película de terror deja de convertirse en una serie de terror con 20 temporadas de 8 capítulos cada una. Ya por lo menos va perdiendo temporadas, va perdiendo fuerza. Y llega un punto donde se termina la película de terror. Y entonces ahí descubres que la conciencia puede también poner semillas conscientemente, intencionalmente. Imaginar dimensiones a voluntad. No todo tiene que ser automático y involuntario. Pero mientras todavía tenga mucha inercia el inconsciente, mientras todavía tenga un granero con un montón de metros de altura de granos, van a seguir esos granos bajando, bajando y todas las semillas disparadas a toda potencia. Conforme la cantidad de metros de semillas que tienes en el granero vaya bajando, la intensidad, la potencia y la frecuencia con la que salen semillas va reduciéndose, 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 reduciéndose. Y ¡pup! Se acaban las semillas de uno de los graneros. Porque después descubres que tienes varios graneros, carnal. El granero de mi mamá, el granero de mi papá, el granero de mis hermanos, el granero de mis abuelos, el granero de la sociedad, el granero de la religión, el granero de la sexualidad, el granero de la vocación, el granero... tienes un chingo de graneros. Pero ya el hecho de que empiecen a disminuir las semillas y la potencia, la inercia con la que empujan estas semillas del inconsciente, te da espacio. Y te da capacidad también de poder decir, a ver, no, yo quiero estas semillas. Y de pronto pasa que quieres aventar unas semillas, por ejemplo, hay una práctica muy bonita en la tradición budista que se llama metta bhavana, ¿no? Y entonces es muy común, la tradición, la práctica de metta es un rezo con imaginería. Es un rezo, puede ser verbal o puede ser solo en el imaginario, verbal imaginario o verbal con sonido, donde también implicas tu imaginación, ¿no? Donde rezas para que todos tus beneficios los compartan todos los seres, ¿no? Y tiene un impacto muy bello dentro y fuera también. Pero de pronto es tal el impulso de la negatividad del imaginario que estás deseando que todos los seres sean felices y por ahí se te cruzan las palabras y chinguen y que se pudran y que se... Y es como... ¿qué pedo? ¿No? ¿Por qué tengo esos pensamientos? O al día 3, 4 del retiro, de pronto tu mente está con unas salvajadas o te vas a dormir y en tus sueños empiezan a proyectarse unas pesadillas que dices, ¿por qué está esto ahí adentro, no? Sí. Y es que claro, de pronto ya dejaste de darle vueltas a unas cuantas semillas, esas ya se fueron y otras semillas que estaban guardadas en lo profundo comienzan a salir hacia la superficie. Y mientras la conciencia siga despierta, mientras no se permita ir al estado dormido, continúa este proceso de depuración y de no multiplicación. Salen las semillas, pero ya no salen sobre el piso fértil, caen en piedra y se deshacen, se desintegran y luego siguen saliendo y se deshacen, se desintegran. Y entonces en el proceso en el que todavía hay mucha inercia de las semillas que son empujadas y tú quieres meter nuevas semillas, va a haber momentos en los que se van a filtrar, ¿no? Que todos los seres sean felices, pero que se pudran los cabrones. Y dices, pero yo no quiero pensar eso, pero entra ese pensamiento, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ya, todo ese deseo de que se pudran los cabrones se incinera.
Porque ese deseo de que se pudran los cabrones, pues es tal vez un problema que tuviste con tus primos, que te hicieron una tranza cuando tenías 12 años y se quedaron con tu cámara, güey. Ujú, Tú ujú, querías tu cámara y se pasaron de lanza y tal, y que se pudran los cabrones. Y ahí se quedó un cúmulo de semillas y en ujú, algún momento ¡ploc! ujú. Sale, ¿no? Y se entremezcla con cualquier otra película que tenías en el momento. Am, sí, es una locura. Sí, Es bien interesante. Es fíjate bien que bonito sentarse a observar sí. a la mente. Y yo estoy viendo mucho también el tema del momento en el que estamos como humanidad. Mm, eh, Reflexionando como en la sobreestimulación digital que tenemos, ¿no? Porque todo eso genera semillas, ¿no? 100%. Entonces, siento que ahora más que nunca es bien importante el trabajo que tú estás haciendo. Quisiera así brevemente, porque pues yo sé que esto te dedicas y como para que la gente que diga, ok, se escucha muy chingón, se escucha perro, pero ¿cómo lo hago, no? Este, yo por ejemplo tengo varios amigos, amigas que me preguntan, oye Alex, ¿cómo? Y pues trato de explicarles, pero pues me cuesta, ¿no? Explicar todo el tema del proceso de la meditación. ¿Qué le recomendarías a una persona viendo la situación como está? O sea, mi pregunta no la quiero ir solo al tema subjetivo, al tema individual, sino también quiero abarcar todo el contexto planetario en el que estamos viviendo de la sobreestimulación digital. Eh, ¿Qué le recomendarías a un ser humano que, que está transitando por este momento de su cuidado, de su presencia, de su atención y de lo que estamos viendo en todo el tema digital? Uf, corre. Corre muy lejos. Piérdete en el bosque y quédate ahí. 5 días, 20 días. Ay, hermano. La, la separación de las drogas, sin lugar a dudas, y de ahí viene mi broma en serio de corre. Am, pero el permitirte estar unos días sin ningún tipo de pantalla, sin ningún tipo de estímulo digital y dejarle claro a tu mente que es por unos días, tranquila. Solo va a ser unos días. Pero el poder generar un respiro y volver un poquito a recordar lo que era estar presente. Porque es que tanta hipercomunicación
y que vivo yo totalmente día a día con personas, con gente en crisis, con proyectos, con un montón de cosas que todo, todo se mueve a través del mundo digital. Y aunque ni siquiera sean distractores Facebook, Insta, TikTokeros, sino simplemente la hipercomunicación, mete en un limbo total y es que recomendarles meditar todos los días siento que no es suficiente. Siento que sí es como, como vital darse periodos relativamente largos cíclicamente para que practicar la presencia todos los días pueda tener un mejor efecto. Porque practicar la presencia todos los días cuando la mente va a tanta velocidad es como, pues sí, tener un carro a 200 kilómetros por hora y pretender frenarlo aventándole una sábana enfrente, ¿no? Te vas a frustrar, vas a pensar que esto no es para ti y vas a seguir en el carro a 200 por hora, mejor resignándote y entreteniéndote un poco más adentro del carro, ¿no? Pero ya separándote un tiempo y cultivando simplemente la presencia, ni siquiera le pongas la palabra meditación, simplemente estar en el lugar, ver lo que está ocurriendo, ver cómo el viento mueve las hojas, cómo las hormigas caminan, solamente estar. Y si te da hambre, vas y te preparas algo de comer. Si te da sed, vas y bebes algo. Si te da sueño, vas y te duermes. Pero hacer un espacio así semanalmente, quincenalmente, mensualmente, que puede ser de un día, de 2 días, de 3 días, si puedes hacerlo de 5 días, maravilloso. Pero sí hacer un espacio importante de presencia en tu cotidianidad como, como un acto verdaderamente valiente de freno de manos de emergencia, porque sí creo que estamos en una emergencia. Y cuando digo estamos, no digo la sociedad. Yo estoy en una emergencia. Soy parte del estamos. En la que si no se mete un freno de manos en serio, no sé a dónde carajos vamos a llegar. Porque un poco algo que mencionamos hace rato antes de empezar a grabar, ¿no? Como este estado semi-zombiesco, vigilante, entre comillas vigilante, donde creemos que estamos en vigilia. Pero en verdad es un estado zombiesco que está creando a través de nosotros, a través del mundo digital, a través de las pantallas, sin ningún filtro de presencia, sin ningún filtro de conciencia. O sea, es como si el propio inconsciente se hubiera duplicado y se llamase ahora Internet. Y este inconsciente llamado Internet, la red interior, estuviese igualmente tomando decisiones, así como nuestro inconsciente toma decisiones. O sea, es como ya un nivel más de inconsciencia. Y pues sí, ¿qué recomendación dar? Meter freno de manos de emergencia, tomártelo como una emergencia, no como algo menor, no como algo, ay, me quiero sentir cómodo, no. Y dando esos espacios, entonces, tal vez ya el carro baja a 80, de 280. Y sí, vas a volver a tu cotidianidad y vas a volver a subirte al carro. Porque a menos que corras y te alejes del mundo, pues este mundo ya es devorado por el mundo virtual. Pelearnos con ello y tratar de hacer una revolución es un poco lo que te decía de ir en contra de un egregor. No tiene sentido. Más bien hay que ver cómo se puede co-crear junto con él, pero sin perdernos a nosotros. Y en este momento lo único que a mí me suena como un tipo de salvación para mí y que está en mi estructura de vida en este momento es
Un día cada semana, 3 días cada mes y 7 días cada 3 meses. Un día cada semana, 3 días cada mes y 7 días cada 3 meses. Está buenísimo. Sí. Mañana empieza mi día 1 de mis Wow. 7 días, de mis 3 meses. Wow. Y me da mucha dicha. Porque es que si no, hermano, por más que yo enseñe presencia y meditación, me voy al carajo. Claro. Al carajo. Porque sí, puedo estar presente en el huracán y puedo darme cuenta, guau, estoy en un huracán digital, en un caos aparentemente ordenado, donde el único orden está en ese rectángulo que en cuanto le abro, me muestra una cantidad de subdivisiones, de dimensiones, que apenas voy a atender una y ya me llegó otra. Ya me distrajo de la pasada, ¿no? Entonces, para mí es una emergencia propia y colectiva. Y lo que a mí me ha funcionado y que no tengo mucho tiempo haciéndolo, tengo apenas desde finales de este año pasado, y me ha ayudado un montón, es esto que te estoy diciendo. Ahora, si no sabes qué hacer en ese día, en esos 3 días, en esos 7 días, léete un libro y practícalo, pero en verdad es estar aquí y ya. Solo estar aquí. Ni siquiera tienes que saber cómo sentarte en postura, solo estar aquí. Y no hacer nada. Y sentir esa ansiedad, porque va a haber una ansiedad, va a haber una necesidad interna de ir a 200 kilómetros por hora. Va a haber tristeza, va a haber enojo, va a haber todas estas emociones que están siendo tapadas por ese carro que va a 200 kilómetros por hora. Y te sientas con eso, en aceptación pura. No necesitas un pranayama, no necesitas una microdosis. No. En verdad es saber que tu conciencia es la que da vida a todo lo que existe. Y tu conciencia puede digerir todo lo que existe. No hay nada que temer al estar contigo mismo. No hay Sansón más Sansón que la conciencia. Y todo lo que tiene que ser digerido adentro, todos esos semilleros que tienen que ser incinerados, son incinerados por el sol de la conciencia. Pero si esa conciencia no despierta, es como si su energía, su fuego, su calor, en vez de ser para incinerarlas, se usa para empollarlas, para hacer crecer las semillas, cuando está en modo inconsciente. Pues sí, hermano. Y entonces, claro, una vez experimentando estos frenos de manos, darte estos periodos todos tus días, un periodo en la mañana en cuanto te despiertas y un periodo antes de irte a dormir, de manera que cuando despiertas no permitir que el autómata entre luego y que el autómata se levante y decida qué va a desayunar, porque ya sabes que vas a desayunar, güey, no es una sorpresa. Ya sabes a dónde va tu mano, ya sabes cómo pones el café, ya ¿sabes? Ya sabes qué es lo que quieres, ya, aunque digas, ¿qué voy a hacer hoy? Ya todo está ahí preprogramado. Entonces, antes de que entre ese autómata, sentarte un rato, si puedes sentarte 1 hora con tu ansiedad autómata, siéntate 1 hora. Si no puedes 1 hora, date menos, pero solo siéntate en conciencia de lo que está ocurriendo adentro, de lo que está pasando en tu mente, sin alimentar nada, ninguna emoción, ningún pensamiento, solo estar. Y eso ya le da un poquito a tu tanquecito de conciencia durante el día. ¿Que no lo va a cambiar? No, vas a seguir siendo un autómata durante el día. Pero por lo menos ya va a haber un pequeño filtro ahí de conciencia, dándose cuenta, wow, eso fue totalmente automático, wow, respondí esto y en verdad yo sé que responder eso no era lo adecuado. ¿Por qué chingados respondí eso? ¿No? Pero ya el hecho de que haya ¿qué pedo? Hice esto, eso ya es un gran paso. Y entonces cuando te vas a acostar en la noche, te das otro periodo de presencia. Aunque estés bien cansado, aunque te estés durmiendo, te sientas 20, 30, 40, 60 minutos. Y aunque te estés durmiendo ahí, que te duermas y te despiertes, solo te sientas y le das a tu vida, le das a tu inercia, le das a esos 200 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora menos. Y entonces te vas al mundo del inconsciente para dormir con una semillita de conciencia al menos, con un poquito de luz. Como cuando pasan los retiros, que lo experimentaste al
Vaya que sí. Segundo, tercer, cuarto día ya empiezan los sueños lúcidos. Ujú. Pero no porque hiciste actos o prácticas, simplemente porque estuviste lúcido todo el día. Y si estás lúcido todo el día, te vas lúcido al momento de la noche. Y si esto lo vas retroalimentando día tras día, día tras día, entonces empieza a haber una conexión, un hilito. Pero para que haya ese hilito y ese hilito se pueda sostener, sí es importante los frenos de mano un poquito más largos. No 1 hora, porque solo te vas a frustrar. Ujú. Entonces, como darte una macrodosis para luego poder darte microdosis y sentir la microdosis. Ujú. Realmente darte cuenta que sirvió de algo la microdosis. Ujú. Más sin la macrodosis te das la micro y Ya. no te das color de qué pasó. Sí, me encanta esto. Ujú. Fíjate que yo ya llevo varios años meditando, pero nunca había ido a un retiro de meditación, ni de vipassana, ni de nada. Al primero al que fui fue contigo hace poquito. Y cambió totalmente mi experiencia de meditación, pero radicalmente, mano. Mm. Y ya llevo ya varios años meditando, pero esto que dices es esencial, esta macrodosis, varios días de atención plena, de presencia, de meditar, pues un frego de horas al día, mano. Mm. Algo pasa en la conciencia que hay un switcheo ahí, no estoy seguro qué es, pero yo lo sentí muy fuerte, e- esa macrodosis. Te estaba escuchando y a mí me duele mucho el tema de los jóvenes, mano. De, pues, cómo están sumergidos en este mundo digital y cómo, Mm. pues, está bien difícil para ellos, ¿no? Eh, en los retiros que tú haces, puede ir un chavito, no sé, de 15 años, o sea, no hay como límite de edad, Mm. o sea, cualquier persona, cualquier edad puede ir porque es intenso. O Mm. sea, yo al segundo día me quería ir, Claro. yo me quería ir Sí. y tuve que recurrir a mi voluntad de no, ¿cómo me voy a ir, cabrón? Entonces estaba pensando en un chavito, imaginándome que yo tuviera 15, 17 años. Sí. ¿Qué opinas sobre este tema con las juventudes, man? Depende el chavito, Ya. porque hay chavitos de 70 Sí. y hay abuelos de 16. Ujú. Entonces, pues en los 9 años que tengo compartiendo retiros, am, me han llegado 3 chavitos de 16 años, Ujú. pero eran abuelos, no eran chavitos Mm. de 16 años. Y, güey, así, ni Boom. pío, ni pero, ni ash, ni, o sea, al tiro. Y terminando el retiro, sabiduría, gratitud, como... Entonces, sí estoy totalmente abierto a que llegue un chavito y hablar con él y ver. Mm, Por otro lado, si están demasiado chavitos, y también eso es relativo, puede no ser el mejor momento porque justamente en la adolescencia se está formando el ente egoico. Ujú. Y es una paradoja porque pues después tenemos que ah, disolver la identificación con el ente egoico. Ujú. No vas a disolver al ente egoico, porque para empezar ni existe. Pero, pero esa identificación con el ente egoico sí tiene una importancia en la adolescencia. Mm. Quitarle a un adolescente su identificación con el yo, puede que haya adolescentes que puedan con ello, Ujú. pero para la mayoría va a ser una doble crisis, porque si hay una crisis de identidad y por eso el chavo o la chava necesita formar una identidad y de pronto te dicen, no, pues no te identifiques con la identidad, Claro. se la pones complicada. Sí. Entonces, sí hay que,
sí hay que ver con atención esto. Ahora, estamos cocinando, Belén y yo, retiros para chavos y retiros para niños con papás, que esa es otra cosa súper importante, ¿no? Como también el tema atención, que pues la atención es alimento para la vida. La conciencia es alimento para la vida. Todo lo que vemos aquí requiere de la conciencia del sol. Sí. Y las plantas, los animales, los humanos, nos alimentamos de este calor que irradia la conciencia. Y esa conciencia habita dentro de nosotros. Entonces, los niños se nutren de esa atención. Y justo con el tema digital, es muy fuerte esta agonía de los niños pidiendo atención y los padres estamos en el limbo totalmente. Estamos totalmente poseídos por este hoyo negro de atención que hace que pues los niños de alguna manera también luego entren en estos hoyos negros, ¿no? Porque los papás lo permiten de alguna manera. Sí. Y sí, hacer retiros así, para padres y para hijos juntos. Obviamente ni en pedo igual de intensos que los que tú tomaste. Claro. Pero para retomar esto, ¿no? Para como reconectar con la importancia de la nutrición a través de la presencia. Qué bonito. Sin necesidad de nada más, solo presencia. Sí. Presencia plena con los hijos, con uno mismo. Sí. Y ver cómo en pocos días un niño puede transformar su personalidad en chinga, pero en chinga solo por el hecho de que ya comió. Porque así como nos ponemos irritados cuando no comemos alimento sólido, también nos irritamos cuando el timo no está recibiendo este alimento sutil que viene de la atención de la vista, de la atención de la palabra, de la atención del contacto físico, de la presencia del otro. Yo lo veo muy radical con mi hija, muy claro, muy claro. O sea, en cuanto veo que ya me pasé de lanza con mi ella me lo muestra con su temperamento. Y claro, yo puedo ir y enojarme, ¿no? Y decirle no hagas berrinche, pero realmente me está pidiendo con su única forma en la que me puede pedir atención. Y entonces es toda una chamba, es toda una chamba. Y qué bonita propuesta, mano. sí. Oye, para los que estén escuchando esto y quieran tomar un retiro, hace ratito me estabas compartiendo las próximas fechas, ¿puedes decir cuándo van a ser? Pues la más próxima es 11 de abril. Luego creo que es el 12 de mayo, si mal no recuerdo. Hijos, no me acuerdo, pero si quieren se les puede agregar un grupo de difusión. Okay. Te puedo pasar la liga y la puedes compartir. Sí, yo la comparto ahí. Y ahí en el grupo de difusión se va a compartir las fechas. Pero uno es en mayo y otro es en junio. Abril, mayo y junio. Y luego creo que hasta octubre continuamos otra vez. Vamos a darnos un break de sanidad y de espacio para nosotros para después poder seguir compartiendo. Sí. Y estamos también ahí con una página web que igual cuando esté bien cocinadita te la comparto. Sí, porfa. Pues quiero darte las gracias, Antal. Traía muchas preguntas, pero las respondiste todas sin que yo te las preguntara. Entonces, me voy muy contento con esta conversación. Y quiero darte las gracias no solo por esta conversación, sino por su chamba, por tu trabajo, por la propuesta que hiciste con Biojuego. A mí me transformó, como ya te lo compartí, radicalmente. Y yo siento que este tipo de proyectos, yo estoy seguro que es lo que más necesitamos ahora como humanidad. El estar presente con uno mismo, el estar presente pues, ¿no? con nuestra conciencia, con nuestra atención, con nuestra respiración, ¿no? Crear este espacio que comentabas, ¿no? Qué importante es para dejar que esas semillitas automáticas se estén regando por todos lados, ¿no?
Gracias a ti, carnaval. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias también por este espacio y por compartir y por seguir con tu proyecto que se sigue expandiendo, carnal. Sí. Que siga creciendo ahí ese reconocimiento de la atención, la imaginería y la colaboración. Gracias. Qué bonito, qué dicha. Y pues los que están viendo en el otro lado de la pantalla, como dicen tal, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá y hasta la próxima. Chao.